Listo. Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a abarcar el tema de trauma musculoesquelético y vascular. Se van a presentar los dos temas, ya que se presentan las lesiones conjuntamente, y va a estar basado principalmente en el ATLS. Vamos a tener en cuenta que reconocer la presencia de lesiones en las extremidades que amenazan la vida y durante la revisión primaria, comprendiendo su asociación con otras lesiones, nos va a ayudar a enfocar mejor a los pacientes y a brindarles una mejor atención. Iniciamos por la revisión primaria, en donde vamos a reconocer hemorragias que amenacen la vida y las lesiones musculoesqueléticas. Entre estas vamos a tener las fracturas abiertas de huesos largos con gran afectación de tejidos blandos y lesiones neurovasculares asociadas. Inicialmente vamos a tener la hemorragia arterial mayor y la amputación traumática, en donde vamos a evaluar el sangrado externo, la pérdida del pulso previamente palpable, cambios en la calidad del pulso. Vamos a poder, si tenemos la posibilidad de tomar el índice tobillo braquial, perdón, en la cual vamos a dividir. Ok, retomando entonces, vamos a realizar el índice tobillo braquial, en donde si este nos da un número menor a 0,9, el flujo arterial va a estar comprometido. Vamos a tener que revisar si la extremidad está fría, pálida y sin pulso, por lo cual nos debe alertar que el miembro inferior o el miembro afectado necesita una intervención prontamente. Si tenemos un hematoma expansivo, vamos a tener también una lesión vascular significativa, en la cual va a requerir también otro tipo de procedimientos adicionales. En el manejo inicial, para el control de la hemorragia, vamos a tener que, vamos a hacer una presión sobre la herida, un vendaje compresivo, y la presión manual de la arteria proximal a la lesión afectada. Vamos a tener que muchas veces se podrían hacer torniquetes neumáticos, pero estos se van a hacer previa orientación de un profesional instruido en el tema, ya que si no se hace correctamente podríamos lesionar aún más la extremidad afectada. En el siguiente punto a tratar, vamos a tratar sobre la amputación. Esta es una forma grave de fractura abierta en la que resulta en la pérdida de una extremidad por un evento traumático que sufre el paciente. Vamos a mirar que, al igual que en el anterior caso, debemos de tener riesgo-beneficio de la aplicación de un torniquete, la evaluación multidisciplinaria, junto con ortopedia, cirugía y otras disciplinas, para salvaguardar la extremidad del paciente. Hay en algunas ocasiones un potencial de reimplantación, pero debemos de tener en cuenta que esto no se presenta en todas las instituciones, ya que necesitan unos protocolos más avanzados, tanto de empaquetamiento de la extremidad, esterilización y transporte, y junto a esto necesitamos un equipo multidisciplinario de profesionales, los cuales necesitan también unos equipos adicionales para poder llevar a cabo esto. En las fracturas de fémur bilaterales vamos a aumentar el riesgo de hemorragias y lesiones asociadas a falla multiorgánica y muerte, por lo cual debemos de tener una adecuada gestión, en donde vamos a tener que contar con un equipo multidisciplinario en donde vamos a tener la inmovilización, las imágenes y control de los síntomas del paciente. En el síndrome por aplastamiento y rhabdomiólisis traumática, la ruptura del músculo esquelético se va a presentar la ruptura del músculo esquelético con la consecuente liberación del contenido intracelular de mediadores inflamatorios a la circulación sistémica por la compresión de la masa muscular. Hay otro término utilizado para tratar esto, que es el insulto muscular, en donde se va a presentar una lesión directa del músculo, isquemia muscular y muerte celular con la liberación de mioglobina. Cuando tenemos la presencia de mioglobina en el organismo, vamos a presentar una orina color ámbar, en donde la creatinina va a ser superior a 10.000 unidades litros en suero, y eso va a ser significativo para presentar rhabdomiólisis, en la cual el paciente va a presentar acidosis metabólica, hipercalcemia, hipocalemia y circulación vascular diseminada. ¿Listo? Entonces, requerimos de protección renal, en donde llevaremos la reanimación hídrica temprana y agresiva, y podemos utilizar también bicarbonato para la alcalinización de la orina. Junto a esto vamos a tener que realizar una adecuada inmovilización, con lo cual realinearemos la extremidad lesionada lo más cercano a la posición anatómica, evitando el movimiento excesivo de la extremidad, disminución del sangrado, del dolor, y
debemos de limpiarla para evitar la contaminación y administrar antibiótico y antitetánica si así lo requiere. Luego, en secundaria, vamos a tener 5 puntos a tratar, en donde el mecanismo de la lesión, el medio ambiente, el estado previo de la lesión, los factores predisponentes y la atención prehospitalaria. Durante el mecanismo de la lesión, generalmente quienes lo van a atender son las personas inicialmente que llegan en la ambulancia, en donde deberán de recolectar la mayor cantidad de información del evento con los familiares o personas cercanas a la escena para poder definir mejor al paciente cuando llegue pues, a un centro de mayor complejidad. Reconocer lesiones que no son evidentes, por lo cual debemos descubrir completamente el paciente y tomar tiempos en la escena mientras se traslada al paciente. ¿Qué preguntas podemos hacer? ¿Dónde se encuentra el paciente antes del accidente? ¿Dónde estaba situado el paciente luego del accidente? ¿El estado del exterior o el interior del vehículo? Si fue con un vehículo o con algún otro tipo de transporte. El uso del cinturón o airbag. ¿Fue el paciente aplastado por un objeto? ¿Ocurrió alguna explosión? ¿El paciente fue impactado o colisión entre vehículos y peatones? Y también debemos de mirar si esto fue de alto impacto. Segundo, miraremos el medio ambiente. Entonces, el medio en el que ocurrió el accidente, si el paciente tiene alguna fractura y está contaminada, exposición del paciente a temperaturas extremas, presencia de fragmentos de vidrio, presencia de fuentes de contaminación bacteriales como heces de animales, agua dulce o salada. Luego vamos a tener el estado previo de la lesión, los factores predisponentes y la atención prehospitalaria. Entonces vamos a tener que en el momento de la lesión vamos a mirar si hay un sangrado activo y vamos a determinar una cantidad estimada, la fractura abierta, la posición en que se encontró el paciente, si hay presencia o no de déficit neurovascular, reducción de fracturas en la escena, si le aplicaron o no un torniquete y si hicieron o no alguna inmovilización en el sitio de la afección. Luego de esto, en el examen físico, debemos de tener presente que siempre debemos de quitarle toda la ropa al paciente para examinarlo inicialmente, pero igualmente tenemos que tener en cuenta de evitar la hipotermia, porque eso también va a ser uno de los factores determinantes para la sobrevida del paciente. Vamos a identificar lesiones que amenazan la vida, lesiones de los miembros que ponen en peligro la vida, que es la evaluación secundaria y la revisión sistemática para mirar cualquier otra lesión musculoesquelética asociada. Vamos a tener que evaluar color, perfusión, deformidad, edema y hematomas en todas las extremidades, inicialmente ya que estas son las que están más expuestas y las que pueden sufrir mayores lesiones. Vamos a evaluar también la función motora y sensitiva. Ellos nos proponen en el ATLS unos cuadritos en los cuales nos podemos guiar para mirar el tipo de lesión. Luego de esto vamos a mirar la circulación, vamos a evaluar los pulsos distales, el llenado capilar y si tenemos cómo hacer un Doppler se podría hacer. El paciente con un deterioro vascular va a tener signos y síntomas como la pérdida de la circulación en guante, discrepancia en los pulsos, frialdad, palidez, parestesias, hematomas y hemorragias pulsátiles. Las lesiones que ponen en riesgo la vida son inicialmente las fracturas abiertas y las lesiones de las articulaciones, las lesiones vasculares isquémicas, el síndrome compartimental y las lesiones neurológicas secundarias a fractura o dislocación. Inicialmente, en las fracturas abiertas vamos a tener que la comunicación entre el entorno externo y el hueso o la articulación van a hacer que debamos de tener ciertos ítems presentes en donde vamos a evaluar el grado de la lesión de tejidos blandos y la energía aplicada sobre este, en la cual tenemos que decidir inicio de antibiótico, eliminar partículas, la contaminación, cubrir con un apósito húmedo si es necesario, realizar la inmovilización y la evaluación neurovascular. Todo esto en compañía de todo el servicio, ya sea ortopedia, cirugía vascular y muchas veces entra también cirugía plástica. Aquí ellos nos proponen varios esquemas antibióticos, pues este que les estoy mostrando en el momento es más utilizado en Estados Unidos y este aquí en Colombia, entonces vamos a tener que, dependiendo de la clasificación de Gustilo y Anderson, vamos a tener que nos van a proponer un tipo de antibiótico para cada uno de los pacientes, si tiene el tratamiento electivo, optativo y si tiene alguna alergia. ¿Listo? Luego vamos a tener las lesiones vasculares
en donde el 3% de todas las lesiones que se presentan en un trauma tienen un componente vascular. En estas, la arteria femoral superficial es la arteria más lesionada, dado que se da por trauma penetrante y las extremidades son las que están más expuestas a las lesiones. Eso sin querer desacreditar que pues, se pueden presentar lesiones vasculares en otra parte del cuerpo. Con los conflictos armados que se han presentado durante pues todo un siglo pasado, se han logrado avances en las mejoras prehospitalarias, en los traslados de los pacientes y avances en las técnicas quirúrgicas, lo cual ha llevado a una mayor sobrevida de los pacientes actualmente. La mayoría de las lesiones se dan por trauma penetrante y vamos a determinar que el tipo de lesión depende del agente que lo produce y la intensidad con la que se da, donde podemos tener trauma penetrante y no penetrante. Durante los traumas penetrantes podemos ver inicialmente 5 tipos en donde vamos a tener laceración, donde va a ocurrir un desgarro o una ruptura parcial de un vaso con una pérdida de la sustancia dependiendo de las circunstancias de la lesión, dependiendo de qué tan alto impacto haya sido el trauma. Vamos a tener la transección en donde vamos a tener la pérdida de la continuidad completa del vaso, la perforación, que son múltiples lesiones puntiformes producidas por objetos de pequeño calibre, la fístula arteriovenosa, donde se da el mecanismo de lesión que compromete tanto la arteria como la vena paralela a ella, y los aneurismas falsos, o también llamados pseudoneurismas, en donde se produce un hematoma pulsátil cuyas paredes pues están formadas por los tejidos adyacentes. En las lesiones no penetrantes vamos a tener dos principalmente, que es el espasmo segmentario, que es una vasoconstricción refleja y segmentaria que se puede reversir, que puede ser reversible, y esta está por un trauma menor, y una lesión de la íntima en donde pues ustedes saben que los vasos tienen diferentes capas y no se alcanzan a romper todas. Tenemos que en las lesiones vasculares vamos a tener dos tipos de signos principales, en donde tenemos inicialmente los signos duros, donde se va a tener el sangrado pulsátil, el hematoma expansivo, la ausencia de pulsos distales, la palidez, la frialdad en las extremidades, el frémito y el soplo, que son los que nos deben de llamar más la atención, en donde tenemos que enfocarnos con el fin de salvaguardar la vida de los pacientes. Y los signos blandos nos van a dar como un poco más de tiempo para realizar algún otro estudio y que sea valorada por un vascular, si pues está disponible. Entonces tenemos el déficit neurológico periférico, el antecedente de sangrado importante en el sitio que ocurrió la lesión, el pulso presente pero disminuye la lesión próxima a un trayecto arterial. En estos vamos a tener que el trauma vascular, en el trauma vascular se va a presentar en el 100% en los signos duros, la tasa de falsos negativos va a ser del 0.7% y la necesidad de cirugía inmediata. ¿Listo? En cambio, en los signos blandos, como ya les había comentado, podemos tener un poco más de espera para la intervención quirúrgica y podemos hacer algo de control de daños. Tenemos también el síndrome compartimental, ya que esta se presenta cuando hay una presión del compartimiento cerral osteofacial que se aumenta hasta el punto de que la microcirculación de los tejidos se va disminuyendo gradualmente hasta generar una isquemia muscular y nerviosa. Con esto vamos a tener la disminución del volumen del compartimiento, y esto se puede dar también en otro tipo de lesiones, en donde se puede presentar por vendajes o yesos mal puestos, quemaduras, cierres incorrectos de aponeurosis durante algunas cirugías, por aplastamiento y por posición de lipotimia. Y se va a presentar aumento del contenido del compartimiento, y esto se va a dar por revascularización, lesión arterial, hematoma primitivo, hemorragia intracompartimental, edema por un golpe directo en el compartimiento muscular e infecciones por algún tipo de bacterias. En su fisiopatología vamos a tener que inicialmente se va a aumentar la PIC, luego vamos a tener un aumento de la presión capilar venosa, aumento de la presión hidrostática, compresión arteriolar, disminución de la perfusión tisular, isquemia tisular, y por último vamos a presentar necrosis. Esta se puede identificar con las 6 P's, que se dan: dolor desproporcionado, parestesias, parálisis, palidez, pulso ausente y poiquilotermia, que son característicos de este síndrome.
En cuanto a las presiones de los compartimientos, pues generalmente no vamos a tener cómo medirlas, pero en la literatura se describe que lo normal es de 8 milímetros y cuando presenta los signos clínicos que vimos antes, se presentan anormalidades en donde debemos de tener que restaurar el flujo sanguíneo, disminuir la pérdida funcional, disminuir la presión que está presentando el tejido y todo eso se puede resolver con una fasciotomía como se ve en estas imágenes. Posteriormente vamos a tener la lesión neurológica secundaria a la fractura o a la dislocación, en donde vamos a tener una relación anatómica de las proximidades de los nervios y los huesos y las articulaciones, y un rápido reconocimiento y las valores continuas del deterioro neurológico. Y por último vamos a tener las contusiones y las laceraciones, en donde el dolor, el edema localizado, el aumento de la temperatura, la funcionalidad del miembro lesionado, vamos a tener, y las laceraciones vamos a tener bordes irregulares, pérdida del tejido, compromiso de las diferentes capas de profundidad que requieren en la mayor parte desbridamientos y cierres, y las fracturas asociadas en la continuidad de la corteza del hueso, lo cual generalmente cuando se presentan pueden tener lesiones neurovasculares asociadas. Y eso sería todo, chicos, por el momento. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Muchas gracias. No sé si de verdad alguien tenga alguna duda o algo por comentar. Si no, pues también darle el espacio al doctor Vélez para que nos dé algún comentario. Y pues sí, hoy lastimosamente no nos pudo acompañar pues el doctor invitado. Entonces, doctor Vélez, de pronto algo para añadir. Yo no sé si de pronto acá alguien conoce la estrategia que se ha venido haciendo por parte del American College of Surgeons, que es el Stop the Bleeding. ¿Alguno lo ha escuchado? De los que están acá, de pronto en algún congreso, si quieren pues solo levante como la mano. Es como una iniciativa que ha hecho pues, el Colegio Americano para entrenar a personas que sean tanto del personal médico como no del personal médico para atender el sangrado activo. Entonces es muy importante pues lo que ellos mencionan, también lo que vimos acá que nos explicó Estefanía, de siempre pues cómo controlar el sangrado, pues el uso del torniquete. Ellos también pues sacaron como el torniquete, la manera de hacerlo y de siempre tener en cuenta las horas que se llevan, por ejemplo, en un ámbito que no sea hospitalario. Pues básicamente la idea es que pues también lo averigüen, que es pues un curso muy importante. Chicas, ¿preguntas o algo? Bueno, chicos, si no hay preguntas, pues en el momento igualmente se les va a compartir la información de la presentación y muchas gracias por la asistencia a todos. Igual estamos acá pendientes, ¿listo?